El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 05.06. 2021 actualizado 05.06. 2021 El largometraje dramático, Volchok, 2009, está basado en la obra teatral homónima de Vasily Sigarev. Conocido en el mundo del teatro por su neobarbarie y su tendencia a la negritud, este actor de 30 años de los Urals se ha especializado en la cinematografía. Con la película, Volchok, hizo su primera aparición como director de cine. Su esposa la actriz Yana Troyanova, interpretó el papel principal de adulta. Y él hizo contra l'autenticidad autobiográfica que las palabras de su entrevista cortaron más fuerte que un cuchillo. Esta es una película sobre la vida del toro ruso, y esto somos nosotros. Polina Plushek interpretó el papel de la Nina, difícil para una Nina. La bisnieta de cet anneau del legendario director del teatro de la satira V. N. Plushek fut elegida entre casi 5000 aspirantes. Veronika Lizakova, conocida por sus programas infantiles de televisión, interpretó el papel de una Nina adulta de 14 años. Hiperboliza la historia de la madre y la Nina y subraya la colectividad de la falta de nombre de los personajes. El amor infantil instintivo e irracional por quien la ha parido pero no siente el menor afecto ni responsabilidad hacia ella se expresa con sencillez. Ni una sola vez en toda la película pronuncian las palabras madre o hija. Ni apna hablan. La madre pregunta, ¿y que decimos, y que no sabemos? La Nina construit phrases, insertando inapropiadamente, mas, o, incluso, al final. La primera referencia al título de la película es el día en que una mujer sin moral ni sentimiento maternal conoce a su hija de sangre. De su madre, que ha regresado de la cárcel, la Nina va en lugar de una nana, un lobo gris vendra y te mordra en el costado, la historia de que la encontraron en un cementerio. En un saco, cubierta de lana porque era una lobezna. Ante el grito desesperado de un niño de ciano, no me lo creo, la mamá declara cínicamente, se acabó el cuento. La segunda algoria, en las manos de la Nina et un juguete de lobo que gira alrededor de su eje, tredo, por el padre. Durant el resto de la corta vida de la Nina esta la seguirá siendo el único regalo. Cuando dentro de otros anneaux la mujer que regresó, del sur, se encuentra con una absurda criatura de una mordida y flequillo tenido. Criandos en casa de su tía, no sera para regalo. La madre simplement le ofrecera, brindar por el encuentro. El drama, el lobito, es una historia espeluznante de cómo una Nina consiguió no convertirse en un lobezno amargado y salvaje. Porque quería mucho a su madre, aunque fuera una madre, una inutile, aunque fuera una madre inutile, pero una madre. Y a cambio obtuvo, la muerte bajo las rudas del coche, bajo el que quedó atrapada cuando corría tras aquel cuyo empeñó en ir a la tienda a por una botella intentó detener desesperadamente. Aquí se acaba el cuento de Ada, como dais la mujer sobria, agarrando un Volchok en la mano. Sobre el argumento de la película, Volchok, en el interior de provincia a la pequeña Amélie Poulain, que vive en casa de su abuela. Su madre regresa de lugar no tan remoto. La Nina ve por primera vez a un nativo y le tient de la mano con toda su alma. La mujer no siente la alegría del encuentro con el fruto del amor criminal y grita, chupam todo, quiero vivir. Se entrega a todo los trabajos, tratando de encontrar una vida mejor, en la que, semejante carga, si superflua. Al principio, la madre intenta sobornar a la Nina, que todo los días espera en la ventana su regreso ou bien con leche condensada. Bien con hematogeno, bien con un erizo recogido en los arbustos. Entonces deja de prestar l'atención por completo. El niño no puede comprender y aceptar su falta de necesidad y comete actos salvajes. En la cabeza de uno de los compañeros de borrachera y de juerga sexual de la madre vuela una botella de leche, a otro le sea una pedrada. La Nina descarga su ira contra la madre en un erizo, al que asfixia con una almohada y arrastra bajo las ruedas del tren, ni siquiera necesitó un erizo. Llenando la boca de caramelo de cementerio,
le cuanta a su amiga elo amable y buena que es su madre, que la quiere. Solo que esta amiga e un hino ahogado, enterrado recientemente en su tierra natal, la historia de que nació en un cementerio está firmement arraigada en su cabecita. Las muestra de amor de los nino par sang espeluznante, limpiant servicialement un charcot depuis de que su madre se haya meado en el suelo, qu'un plan el encargo de la mujer borracha de lavar su cundu, se suben a la cama intentant besar el cuerpo desnudo de la mujer promiscua que se ha desplomado allí. La situación se vuelve más aterradora cuando el espectador se da cuenta de que, haga elo que haga la madre, la nina la quiera porque la necesita, quiere estar siempre cerca de ella. Pero la desdichada mujer perdida, decepcionada del amor, a causa del cual acabó en los barrotes, est incapaz de reavivar esos sentimientos en sí misma. No puede comprender que la felicidad está en algún lugar ahí fuera, sino aquí, junto a ella, en este hombrecillo que la ama sin cesar. Por eso el final de la película es claro. La nina mure, como librandolo a ambos de la pesada carga de su amor infantilmente ingénuo y maduramente desorbitado. No consiguió enseñar a su madre a amar, estorbaba, no era necesaria. Y cuando no te necesitan aquí, te le van allí. La película, Volchok, está rodada en un género inusual para el cine ruso, la maman et la putain. No se trata de un drama social ni de terror, sino más bien de un espeluznante cuento de hada en el que los lugares sombríos, las líneas entrecortadas, las palabrotas estrafalarias y las acciones extrañas se convierten en una fuente de horror que crece gradualmente. Évaluer este artículo añadir un comentario cancelar respuesta Ludmila 12.11. 2022 en 8h03 du soir Bueno, digamos que la nina no, desesperadamente trató de detener el propósito a la tienda para una botella, pero otra fuga de la madre no se sabe dónde y por cuánto tiempo. Por algo se embolsó todo el dinero. Anaka 14.04 2023 1h07 Gracia por su comentario. Svetlana 22.04 2023 a las 9h16 es horrible. Y para alguno, es la realidad. Las madre tenemos motivo para reflexionar sobre cómo no comunicamos con nuestro hijo. ¿Cuál es el vínculo espiritual, la relación entre los padres y los que trajeron al mundo? A veces no nos damos cuenta de ello dolorosamente que nos herimos uno a otro. Larissa 22.04 2023 en 16h19 una película espeluznante y repugnante. La historia es psiquiátrica, las imágenes son horribles. En los medios de comunicación aparecen periódicamente historias sobre madre así, no creo que una madre así vea una película sobre sí misma, o puede afectar de alguna manera a su comportamiento. La heroína de la película es una enferma mental, de lo contrario no sería capaz de descuartizar a una persona con tanta facilidad. La chica está claramente perturbada mentalmente, su discurso es monosyllabico, incoherente. La abuela está en elo. Las escenas son repugnantes y no pueden causar más que horror. No está claro por qué mostrar el comportamiento de una persona sin experiencia, desagradable, que odia a todo y a todo, su historia. Sobre su madre muerta no son nada. No es una persona, es una criatura. Lo mismo podría hacer una película sobre un caníbal que se comió a su madre, ceux d'un patient en un hospital psiquiátrico, 20 años en tratamiento. Que puede enseñar esta historia? Lo que más me llamó la atención es que la película se hizo con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa. ¿Es esto algo digno de la Mars Cultura? ¿Es esta nuestra cultura? Es decir, la cultura no se puede inculcar a los rusos de otra manera que no si con mat, escena de denudo y relación bastarda? Vergonzoso y amargo. Las obras más negras de Chekhov, que revelan las manifestaciones del satanismo en las almas humanas, están escritas en langage artístico. Te hacen pensar en tu demonio, tienen un lugar para el humor y la filosofía. Porque no se proyectan con la ayuda del Ministerio de Cultura. La misma película de la série Descendants, M.
Siento verdadera lastima por la chica de esta película. No puedo imaginar cómo se rodaron alguna de su escena, pero eso es casi el único que en la película. Víctima de una relación de este tipo, o sufre un trastorno mental. Pero, ¿y el ministerio? Oleg 14.06. 2023 en 6h44 du matin. Gracia. Pense que estaba solo en mi sentimiento. Los episodios con las conversaciones de Troyanova son imposibles de ver con sonido. Ella está CUN por CUN metida en el personaje, desde luego. La chica también. Todavía es difícil. Tal vez más tarde se dejará hier. Nina 19.01. 2024 à las 22h25, admin.